Muchas gracias, Caro, por la presentación y a todos por la invitación. A mí me tocó un tema interesante y es definir cómo uno como cirujano puede trazar la línea entre hacer una ventorrafia o una ventroplastia y una reconstrucción de la pared abdominal. Entonces, es un tema que ha ido avanzando y ha ido creciendo y creo que ya estamos logrando ese momento. Entonces, mis conflictos de interés, no tengo conflictos de interés ni para esta ni para ninguna conferencia por ahora. Los objetivos de esta conferencia, de estos 15 minutos, es justificar cuáles son esas diferencias entre una ventorrafia y una reconstrucción de pared, cuál es la definición de una hernia ventral compleja para nosotros dar el paso a poder pensar en reconstruir los pacientes, hablar cortamente cómo es la evaluación preoperatoria, cuál es ese enfoque quirúrgico propuesto desde el grupo de pared abdominal de clínicas congénitas y unas conclusiones finales. Entonces, partiendo de la justificación, nosotros debemos pensar que una ventración es una complicación tardía de la cirugía que hagamos. Es obviamente mucho más frecuente en cirugía abierta, alcanzando casi tasas del 20%, y en cirugía minimamente invasiva tasas del 3%, y obviamente lo sabemos por el tipo de posicionamiento de los trócares y los tipos de incisiones. Eso hace que tengamos que corregir los pacientes con una de las dos opciones. O yo hago la reconstrucción o hago una ventorrafia o una ventroplastia, que el término de ventorrafia es más por la terminología administrativa, ¿sí? Para nosotros el término debe ser una ventroplastia, porque realmente lo que uno hace es una plastía de la pared abdominal. Y eso hace que con técnicas tradicionales tengamos tasas de recurrencias hasta el 30%. Y eso estimula desde hace 12, 15 años y en el país hace más o menos unos 12 años, que haya nuevas estrategias médico-quirúrgicas para que esas tasas bajen a un porcentaje menor. Entonces, en el 2017 el grupo dijo, tenemos que definir como compañía cuáles son esos pacientes de hernia compleja, y esto está publicado no solamente aquí en Colombia, sino los traemos de las guías europeas y americanas, y son pacientes que tengan presencia de malla prótesis que estén expuestas, como las que Alejo mostró en los casos del grupo, pacientes que son obesos, que son muy frecuentes, también lo vimos en las fotografías, pacientes de secuela de abdomen abierto por la paratomía que Juan Manuel mostró esta mañana, pacientes que tengan eventraciones paraostomales, esos pacientes que tienen ostomías definitivas y que llegan por esas hernias paraostomales son definitivamente hernias complejas. Los pacientes que tienen un gap rectal, ya el doctor nos mostró un paciente que tienen defectos mayores a 10 centímetros, entran ahí. Los pacientes que por la evaluación preoperatoria yo tenga que pensar en que tengo que usar alguna rotación de calgajo muscular, ahí este paciente entra. Los pacientes que tengan reproducción o una segunda reproducción, pacientes que tengan eventraciones con fístulas enterocutáneas, las pacientes que tienen eventraciones con pérdida de domicinio, ¿cierto? Y obviamente los pacientes que necesitan el conjunto de manejo de cirugía plástica para dermolipectomía o paniculectomía. Y los pacientes que tienen obviamente complicaciones asociadas a las mallas con obstrucciones y compromiso de las asas intestinales. Entonces ustedes se dan cuenta, estas son la lista de cómo definir un paciente de una hernia ventral compleja. Si cualquiera de sus pacientes tiene esto, ya no se puede hacer una ventroplastia o una ventorrafia. Tiene indicación de una reconstrucción de la pared abdominal. Y ese es el objetivo finalmente, de restituir esa línea media. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace en la consulta? Evaluar los pacientes. Estos son los pacientes que llegan al grupo de pared, ¿sí? Son pacientes que ven que tienen secuelas de abdomen abierto, que tienen asas fusionadas a la piel, que tienen, como en la foto del lado izquierdo, parte de pérdida del recto porque hubo una infección o una complicación, o pacientes como la fotografía del lado derecho, donde tienen múltiples zonas, incisiones, cierres de olostomía, y eso hace que uno tenga varios sitios de ventración y tenemos que enfocarnos cómo es la estrategia para reconstruirlos. No me voy a detener acá porque ya se revisó de radiología, pero
es importante que este artículo es interesante, está publicado en Hernia en el 23 y habla los pasos que yo tengo que hacer para evaluar la tomografía en hernia ventral compleja. Entonces el primer paso es ver esas características de la hernia, si es primaria, incisional, ¿cierto? Donde, si tengo, lo comentó ya el doctor, si hay hernias ocultas o no, ¿sí? Si tengo o no defectos y diastasis, y el número de los defectos, la localización, las dimensiones, y si el paciente está consultando por un cuadro de obstrucción intestinal asociado a una eventración, ¿sí? El segundo paso, que son las consideraciones adicionales de la hernia, si el paciente tiene la posición de la malla, si hay alguna infección y si está asociado a un estoma o no. El tercer paso, que es la evaluación de los tejidos, ¿sí? Entonces el tamaño del defecto, ¿cierto? Si son laterales, si el defecto muscular es que tanto mide, si hay pérdida de la sustancia muscular, porque hay pacientes que tenemos que se pierde el músculo o se denerva, ¿sí? O la evaluación de los tejidos blandos si está asociado a edema, infección o hay seroma o colecciones, hematomas secundarios. Y la cuarta, que también la mostró y la graficó muy bien, que son las otras consideraciones preoperatorias, si tiene el paciente o no pérdida de domicilio, si necesita algún tipo de preoperación, de preparación preoperatoria. Entonces, estos son los 4 pasos que uno como cirujano tiene que evaluar. Y no tiene que ser cirujano de pared para evaluar esto. Eso es la herramienta que un cirujano cualquiera debe pensar cuando habla de ventración. Entonces, no voy a demorarme acá, esto es básicamente mostrarles cómo uno hace las mediciones, hace las comparaciones entre los rectos, mira el tamaño de los rectos, aquí en el lado derecho ven un recto normal, de un tamaño normal, al lado izquierdo es un recto atrófico, entonces el complejo anterior y el complejo lateral donde están los 3 haces musculares que son los insumos para nosotros hacer la rotación de colgado. Esto es foto de un paciente nuestro de Reina Sofía, donde ustedes se dan cuenta un tumor, ¿sí? En el recto del lado derecho. Entonces, los diferentes cortes que uno tiene que usar al tiempo para evaluar el diámetro y evaluar la característica de la lesión, los cortes sagitales y axiales que uno tiene que hacer. Y obviamente, también lo hablaron, las volumetrías que uno puede hacer, el doctor habló del índice de Tanaka, que es el que más usado, pero cuando la tecnología no lo permite, esos software que pueden calcular las volumetrías y el volumen de la hernia versus el volumen del saco, y eso fácilmente nos puede dar el cálculo de una forma mucho más rápida. Entonces, estos son el insumo que uno tiene, la clínica y la tomografía. Entonces, la otra cosa que uno empieza a pensar, y es que dice, bueno, ya tengo un paciente con una hernia, voy pensando si es compleja, tengo una tomografía y quiero saber el contexto de ese paciente porque eso es lo que me va a dar el desenlace en las complicaciones y me van a medir. Nosotros estamos un poco alineados a estos criterios, 3 grados. Esto está en el Clinic y lo maneja Rosen. Es viejo, tiene ya 12 años de evidencia, pero se acerca un poco a lo que uno ve en la realidad y ve en los desenlaces clínicos. Entonces uno puede hacer pacientes con bajo riesgo y de las tasas de complicaciones que son las SSO, que son básicamente las infección, seroma, hematoma y necrosis, pueden llegar al 14%, o si estoy operando pacientes muy complicados con contaminaciones y complicaciones, pues puede llegar a tener tasas de complicaciones hasta el 46%. Entonces hay que saber a dónde nos vamos a meter para explicarle a los pacientes y al medio clínico a dónde vamos. Y entonces, afortunadamente, en el 2021 sale este artículo para los que nos dedicamos a la cirugía de pared abdominal, porque no crean que este camino ha sido muy difícil y ha sido luchado para que el gremio quirúrgico entienda, y hoy fue un ejemplo, después de casi 12 años de estar pedaleando, existen paradójicamente 2 asociaciones de hernia en el país, ¿sí? Y una de ustedes la vieron, que es Scopa, y existe otra también acá, que son nuestros amigos de Acohernia. Entonces, increíblemente ha sido difícil poder entender al gremio
que la hernia llegó de una forma y un enfoque diferente y que se necesita estudiar y profundizar para poder dar los resultados que se necesitan. Entonces, en el 21, en hernia, se publica y se dice cuándo habla uno de una hernia compleja y cómo tengo que reconstruirla o qué tengo que hacer. Entonces, existen básicamente estas 4 opciones. La opción de que es no se necesita ninguna relajación miofacial, que es una ventroplastia, que es la que uno debe, digamos, hacer cuando se hacen, son defectos no complejos, ¿cierto? Y ya les vamos a mostrar una propuesta. Y cuando tengo que hacer algo complejo, tengo que usar una relajación miofacial. ¿Y yo cómo puedo hacer esa relajación miofacial? La relajación la puedo hacer con la separación o la liberación del oblicuo mayor, la separación del oblicuo del transverso, y cuando hago un RIPS, que es básicamente la liberación de la hoja posterior de los rectos. Cuando ustedes hacen un RIPS, o una separación anterior de componentes, o un TAR, que es la relajación del músculo transverso, estamos en el campo de hablar de una reconstrucción de pared abdominal. Y ahí está la justificación. Entonces, este artículo pues hace una revisión sistemática de pues, un volumen suficiente de pacientes, donde aquí hablan de no relajación 7.287 comparado contra casi 7.000 pacientes donde usamos relajación. Acá es importante ver cómo en los diámetros mayores de defectos rectales, entre el recto derecho que son mayores a 10 centímetros, vemos que la mayoría de pacientes necesitó un tipo de reconstrucción o separación anterior o separación posterior, el 75% de los casos. Solamente el 6% hicieron ventroplastias simples, 20% hacerlo con un RIPS estopa y el 75% tuvieron que hacerlo con un tipo de reconstrucción más avanzada, que es una separación anterior-posterior. Eso es lo que justifica nuestra hacer todos los días en cirugía. Identificar a estos pacientes. Ahora, con el tiempo quirúrgico, porque esa es otra dificultad que tenemos. La gente está pensando que va a reparar una hernia, que es una cirugía que va a ser corta, pues ya no es tan corta, ¿cierto? Acá se den cuenta que cuando se necesita más de 40 minutos, se necesita casi en el 45%, tuvimos que hacer tipos de reconstrucciones avanzadas, o separación anterior o separación posterior. Entonces, esta es otra forma de justificar que el tiempo quirúrgico en esos pacientes obviamente es más prolongado. Y es más prolongado tal vez cuando uno necesita ayuda de otras especialidades como ginecología, si tenemos que hacer histerectomías al mismo tiempo, o paniculectomías con el grupo de cirugía plástica. Entonces ya son cirugías que no son de 3 o 4 horas, sino cirugías de 6 horas. Y eso hay que hablarlo también con la familia y el paciente. Y con respecto obviamente a las recurrencias, que es importante acá mostrarlos, pues ya el 50%, cuando ya un paciente tiene una recurrencia, uno debe ir pensando en que debo ofrecerle una estrategia de reconstrucción de pared. 37 en RIPS y 50 en una reconstrucción TAR o una separación anterior. Eso quiere decir que casi el 90% de los pacientes, 80% de los pacientes están enfocados a un tipo de reconstrucción cuando ya llegan a mi consulta con una recidiva. Entonces, paciente que llega a la consulta con una recidiva, automáticamente pienso, ¿tiene criterio tiene criterio de hernia ventral compleja? Sí. ¿Y tiene indicación de reconstrucción? Tiene indicación de reconstrucción. Entonces, también importante acá hablar de la terminología que uno encuentra en pared. Ya pared abdominal no solamente es un grupo etario, es la cirugía. Se convirtió en una disciplina extensa, ¿sí?, de la cirugía general, ¿sí?, porque ya hay muchas técnicas que aprender, no solamente las técnicas quirúrgicas abiertas, sino técnicas laparoscópicas, y ahora el que tenga la suerte de contar con el robot o con la plataforma robótica, pues hace que la cirugía sea mucho más confortable para el cirujano, y en algunos casos los resultados pueden tener algunas diferencias. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues está en resumen todo lo que uno puede hacer. Importante así recordarles que ETEP, y lo traigo acá de resalta porque de primeras, está de primeras porque ETEP, a pesar de que está enfocado y inicialmente empezó en inguinal, es la plataforma para poder avanzar a hacer una cirugía reconstructiva laparoscópica,
¿sí? El ETEP RIPS o el ETEP TAR es la opción endoscópica más no fácil porque la curva es larga y aprender a navegar, y ahorita Andrés nos va a mostrar cómo es esa navegación en el espacio extraperitoneal, pero sí es como la aproximación a poder llegar a hacer una reconstrucción de forma endoscópica. Y la tercera y cuarta, que es RIPS, TAR y separación entre dos componentes. Entonces a sus colegas, cuando ustedes planteen hacerle este tipo de 3 cirugías, de esas tipos, digamos, 4 cirugías, pues la gente tiene que acostumbrarse a esa terminología que es una cirugía de compleja, ¿sí? La hernia no es una herniecita y no son cirujanos que hacen herniecitas, son cirujanos reconstructivos avanzados que los pacientes lo requieren y creo que la justificación académica está. Entonces, antes esto era lo que uno manejaba en terminología del posicionamiento de la malla. Entonces teníamos 3 o 4 espacios, ¿cierto? Entonces uno hablaba de que había la prótesis onlay, inlay que es en puente, preperitoneal, retromuscular, intraperitoneal, pero obviamente como todo en la vida lo quieren complicar o lo queremos complicar, pues hay ahora 11 posiciones diferentes para poner uno la prótesis. Entonces uno puede tener una prótesis ahora anterrectal, interobliqua, de intraperitoneal, retromuscular, y además de retromuscular, pues fácilmente habla ya de las fascias que están comprometidas, entonces las fascias transversales, entonces empieza uno a ver que no solamente son 5 posiciones, sino 11 posiciones. Entonces también hay que describirlas cuando uno haga la cirugía, qué tipo de reconstrucción hace y adicionalmente en qué posición queda. Entonces, este es un algoritmo nuestro, tiene toda la discusión académica, pero esto es básicamente una propuesta de un grupo que lleva trabajando más o menos 10 años juntos de forma continua, sin interrupción, y es básicamente hablar de cuándo es una hernia ventral compleja y no compleja. Nosotros a los diplomados, a los residentes y ahora al cirujano que está haciendo el entrenamiento avanzado, tratamos de darle un algoritmo para que se pueda ubicar un poco cuando esté enfrentado a la hernia, y es esta. Hernia ventral no compleja, obviamente hay unas variables asociadas, aquí vamos a hablar específicamente del defecto rectal con el TAC, y es defectos entre menos 7 o hasta 10 centímetros, y las hernias complejas las vamos a dividir entre 10 y 15, 15 y 20 y mayor a 20 centímetros. Entonces, aquí empezamos entre 10 y 15 centímetros. Hay un artículo que está publicado hace un año, ¿sí? Que definitivamente, porque cuando salió el TAR en el 2013, que es la relajación del músculo transverso, todo el mundo quería hacer TAR. Y las personas se dieron cuenta que el TAR, que es básicamente la separación posterior, en defectos reales solo llega hasta defectos mayores, hasta defectos que miden 14 o 15 centímetros, porque el TAR da 7, 8 centímetros a cada lado. Claramente, uno puede hacerle modificaciones al TAR y usar mallas separadoras y unas mallas protegidas para justificar hacer una relajación posterior. Pero si nos ceñimos a la técnica quirúrgica, los defectos no dan más de 14 centímetros y nosotros defendemos esa posición, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones hay? Yo puedo hacer un TAR, ¿cierto? Abierto, como está descrito con Novisky. Yo puedo hacer una TAR por plataforma robótica, ¿cierto? Y puedo hacer un TAR a través de la aproximación ETEP, ¿sí? Esas son las opciones que uno puede tener en TAR en este momento. Y lo recomendamos es en defectos que tengan hasta 15 centímetros, ¿sí? Y básicamente el avance, probablemente yo soy si corrijo la técnica y la hoja posterior siempre la debemos cerrar en TAR, sé que hay colegas que no lo hacen, pero la hoja posterior, según la descripción quirúrgica, se cierra la hoja posterior, y el problema cuando uno no se ciñe a los diámetros es que la hoja anterior no les va a cerrar con defectos más grandes de 15 centímetros cuando relajemos una separación anterior y empezamos a entrar en angustias porque no sabemos qué vamos a hacer.
Volvemos nuevamente acá, defectos de 15 a 20 centímetros, la separación anterior de componentes es una muy buena opción, cada lado son 10 centímetros, o sea que perfectamente podemos dar coberturas a 20 y existen múltiples formas de hacer separación anterior de componentes, hay unas descritas por el doctor Daes hace un par de años que es la forma endoscópica, se necesita bastante experiencia para entrar al espacio subcutáneo, lograr ubicar bien la línea semilunar, pero existe esa opción. Y obviamente la separación abierta. Bueno, la de Rosen también es también otra opción, sí señor. Cuando el gap es mayor a 20 centímetros, ¿sí? Mario mostró las fotos de pacientes con tumores de pared abdominal. Esos son los pacientes que tienen defectos muy grandes y que la cobertura, por más que intente hacer una separación anterior, no voy a poder darle la cobertura o el cierre de la línea media. Entonces debo usar técnicas en sándwich, que es combinar diferentes posiciones de prótesis para darle cobertura a esa pared. La más, digamos, antigua, la que más frecuente es una malla intraperitoneal con una malla onlay, pero eso también depende el espacio que se forme, porque uno también puede combinar espacios preperitoneales con mallas onlay o espacios oblicuos y mallas onlay, sobre todo en las eventraciones laterales que se diseca el espacio intermuscular y uno puede aprovechar ese espacio para dejar una prótesis. Entonces, en defectos gigantes, la única estrategia que tiene uno es el sándwich. Claramente el uso de la toxina botulínica ha hecho que uno haga menos cirugía mayor y menos cirugía que tenga un impacto muscular mayor, pero pues hay pacientes que por más que uno intente, pues no. Ahora, los pacientes que tienen defectos menos de 7 centímetros, uno debe pensar, ¿tiene diastasis o no tiene diastasis? Los pacientes que tienen diastasis de los rectos, uno puede ir a la reparación prepaneurótica, que es la famosa REPA, que es del profesor Delín Juárez, ¿cierto? Si no hay diastasis, pues tengo todas esas opciones. Ventral TAP, que es el abordaje transperitoneal, tengo un Ventral TEP o ETEP, dependiendo cómo yo me sienta, y un IPOM Plus, que es la malla interperitoneal con el cierre de la línea del defecto, ¿sí? Con cada una de sus variables, con sus ventajas y desventajas, pero obviamente el objetivo no es llevar acá la discusión sobre cómo es la técnica, sino mostrarles esta unión. Y cuando yo tengo un defecto de 7 a 10 centímetros, pues puedo usar el RIBS, usar la plataforma robótica y vuelve otra vez la opción de ETEP. Entonces, otro mensaje que quiero es, los que no sepan hacer ETEP, intenten, apréndenlo, busquen al profe Daes, al profe Andrés Hansen, ellos enseñan ETEP inguinal y pasar de ETEP inguinal a ETEP ventral cuesta tiempo, pero se logra, ¿sí? Se logra y se logra sus beneficios de estar totalmente extraperitoneales extendidos, que es una ventaja muy buena. Entonces, rápidamente las ventajas de la separación anterior, una curva de aprendizaje rápida, sí señor, mayor avance del gap, ya lo vimos, mayor tasa de infección, sí, la prótesis puede quedar subcutánea, la recidiva es mayor en comparación a las demás técnicas de reconstrucción, alcanza el 10%, y la necesidad de fijación sí se necesita porque la malla queda onlay. Cuando hablamos de una separación posterior de componentes, creemos, estamos convencidos que es la posición fisiológica de la prótesis, la menor tasa de recidiva que existe, que es básicamente entre el 3 y el 6%, la no utilización de drenaje externo, no usamos drenajes en separaciones posteriores, tiene una mayor curva de aprendizaje, sí se necesita tener un complemento de la anatomía y si queremos hacerla mínimamente invasiva, pues conocer muy bien las técnicas ETEP. Y obviamente el menor avance de gap puede ser una desventaja. Hablando del sándwich, pues corrección de defectos gigantes, es la técnica que menos tasa recidiva tiene porque combina dos posiciones de la prótesis y recordar que la técnica quirúrgica de reconstrucción no es la que da la recidiva, sino el posicionamiento de la prótesis. Y obviamente eso tiene una morbilidad, usar mallas intraperitoneales y el costo para un país que apenas está creciendo. En conclusión, pues la planificación, la rehabilitación quirúrgica preoperatoria es clave. Debemos aprender las técnicas porque acuérdense que la técnica es para cada paciente, técnicas costo efectivas para que nos sigan dejando operar las clínicas y el sistema de salud y el entorno quirúrgico donde nosotros nos encontremos. Les presento al primer grupo
el que está en proceso de un centro de cuidado clínico de pared abdominal, al cual me siento yo orgulloso, que se llama CEPAC, que está en Reina Sofía, y lo lidera Alejo Lora. Esperemos que seamos el primero y podamos lograr ese trabajo que estamos haciendo, pues llevando esto a la excelencia. Y obviamente invitarlos siempre abiertos a la Clínica Reina Sofía y a la Clínica Colombia, que es donde funciona este grupo de excelencia, y obviamente invitarlos siempre ahora que en educación ya tenemos el diplomado que en su tercera edición con la Fundación Santa Fe y el primer entrenamiento avanzado en pared abdominal en el país. Muchas gracias.